una palabra que yo sé que va a ser de mucha edificación. Y hemos titulado este mensaje, Somos el resultado de. Y ahora usted va a colocar ¿de qué? Entonces quiero llevarte al libro de Hebreos en el capítulo número 11, versículo número 7. Y dice la palabra de esta manera. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este es un versículo que está en uno de los capítulos más fascinantes de la Biblia, y este capítulo 11 del libro de Hebreos se conoce como el libro o el capítulo de los héroes de la fe, porque aquí habla de hombres que por la fe hicieron proezas, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, hicieron cosas extraordinarias. No era gente por allá sobrenatural, era simplemente gente que le creyó a Dios, que tuvo fe para creer en lo que el Señor les estaba mandando que hicieran. Y entonces aquí en este versículo 7 habla de Noé. Y entonces dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Todos conocemos la historia y hemos oído hablar de ella, bien sea en películas, porque en la iglesia la enseñan, se habla, porque a los niños en la iglesia infantil, porque lo hemos leído en la Biblia y hemos oído tanto de esta historia, que es cuando Noé preparó el arca. Y Noé preparó el arca porque Dios le advirtió que venía un gran diluvio sobre toda la tierra. Resulta que la palabra dice en el libro del Génesis que toda la tierra, cuando empezó a multiplicarse y empezó a llenarse la tierra de seres humanos, de personas, dice la palabra que el corazón y las intenciones del hombre fue de continuo al mal. Porque acuérdense ustedes que desde el día que Eva comió y le dio a su esposo que comiera también de lo que Dios dijo que no comiera, la palabra dice que entró el pecado al mundo, y cuando entró el pecado entró la muerte. Y nosotros nos damos cuenta cómo Caín y Abel, dice la palabra que eran los hijos de Adán y Eva, y cómo Caín se levanta contra Abel y lo mata, y damos cuenta de que todo el pecado, de que toda la maldad entró en el mundo, y empezó a acontecer una serie de sucesos y acontecimientos en la población en aquel entonces, después de que entró el pecado. Entró la muerte, entró la poligamia y entró cantidades de cosas atroces, que tanto que la familia se dañó, se pervirtió. Y la palabra del Señor dice que el corazón del hombre fue solamente de continuo al mal. Nosotros podemos ver en el libro del Génesis, en el capítulo número 6, el versículo 1 en adelante, cómo la palabra del Señor nos muestra cómo la gente se volvió. Y dice la palabra, aconteció que cuando comenzó los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Y el versículo 4 dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero atención con el versículo 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Versículo 6. Y se arrepintió Dios de haber hecho
al hombre o a hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero el versículo 8 nos da la clave aquí, y es la parte donde quiero que nos concentremos, porque aquí está el mensaje. Y dice el versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Oiga bien, dice la palabra que toda la gente se había vuelto mala, el pecado estaba abundando, y tanto que a Dios le dolió en su corazón el haber creado el hombre. Y dice la palabra que lo iba a raer. Por eso el Señor determinó un juicio y era el diluvio. Pero entre toda esa gente, la palabra del Señor dice que Noé halló gracia delante de él. Por eso hay algunas personas que creen que Dios hizo acepción de personas y quiso salvar a Noé y condenar a los demás. Pero la palabra del Señor nos muestra claramente que de toda esa gente que estaba pervertida, que sus pensamientos, sus designios solamente eran de continuo al mal, solo Noé halló gracia delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Noé, en medio de esa generación, era un hombre temeroso, era un hombre recto, era un hombre que buscaba la presencia del Señor y lo temía, y eso hizo que él hallara gracia delante del Señor. Entonces la palabra del Señor nos dice, y todos conocemos esta historia, y todos sabemos que el Señor le habla a Noé y le dice: Noé, voy a traer un juicio sobre la tierra, viene un gran diluvio, porque voy a raer a todos, tanto los animales como los hombres. Y entonces la palabra dice que Dios le da una instrucción a Noé. ¿Y cuál es la instrucción que le da a Noé? De construir un arca. Y sabe que él tenía que construir esa arca, y quiero que mire ahí mismo en Génesis, pero ahora en el capítulo número 7, versículo 1, dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en tu generación. Entonces Dios le dio una instrucción a Noé y le dio una palabra, y le dijo que venía un gran diluvio, un juicio sobre la tierra. Y lo más sorprendente, que es lo que dice el libro de Hebreos, que cuando Noé fue advertido por Dios de cosas que no sabía, él por la fe obedeció y preparó el arca, en que se salvó su casa. Entonces, cuando Dios le dice a Noé lo que va a venir, lo que va a pasar, la palabra del Señor dice que Noé empezó a construir esa arca. Nosotros nos damos cuenta, lo que vimos ahorita en el capítulo 1 del libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 1, cuando dice que Dios le dio 120 años al hombre, y esos 120 años fue lo que duró Noé preparando esa arca. Y por eso la palabra del Señor nos muestra que Noé fue un pregonero de justicia, que Noé durante esos 120 años estuvo preparando esa arca, y esa arca tenía unas características, porque Dios se las dijo, de qué material tenía que construirla, de qué medidas tenía que construirla, y esa arca iba a tener 3 niveles o 3 pisos. Y dice la palabra que Noé empezó a construir. Por los historiadores nos hemos dado cuenta y hemos podido determinar de que a Noé la gente se burlaba de él cuando él construía esa arca, porque Noé advertía a la gente y decía que venía un diluvio, que venía lluvia. Y lo más interesante y de las cosas que no se sabían, porque dice el libro de Hebreos que por la fe Noé preparó esa arca cuando fue advertido de cosas que él no sabía, que no se conocían, era porque todavía no había llovido sobre la tierra. Dice que salía un vapor que salía de la tierra y regaba las plantas. Entonces para la gente no era común o no era normal que lloviera
Ellos no sabían. Ahora si a nosotros nos dicen, uy, está cayendo una tormenta, un torrencial, un diluvio, uno se imagina y uno ya sabe qué es. Pero en esa época, en el tiempo de Noé, la gente no sabía. Es más, ni Noé sabía. Por eso es que el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 7, dice que cuando Noé fue advertido por Dios de cosas que no sabía, que no comprendía, fue y obedeció y lo hizo por la fe. ¿Y qué hizo? Preparó esa arca. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Y acuérdense que estos miércoles los hemos destinado y son especiales para la familia. ¿Y por qué usted dirá, pastor, entonces por qué está hablando del arca de Noé si el tema es de familia? Y ya les voy a decir por qué. ¿Saben por qué? Porque resulta que cuando Noé estaba preparando el arca y estaba construyéndola, él estaba anunciando, porque la palabra dice por allá en el libro de Pedro que Noé era un pregonero de justicia y predicaba y hablaba a la gente del juicio que venía. Y la gente se burlaba de él, la gente se reía, la gente le decía hasta loco. Pues imagínense, un hombre construyendo un arca en tierra seca y hablando de que venía un diluvio, que venía una gran tormenta que iba a inundar toda la tierra, que iba a raer a hombres, animales y a todo el mundo el que no entrara en el arca. Pues mi hermano, eso es para uno decir, este tipo está loco, este hombre, ¿qué fue lo que se comió, se fumó? ¿Quién sabe qué pasaría? Pero este tipo está demente, está loco. Y entonces, algo que es bien fascinante, que me llama a mí mucho la atención y que quiero hablarles es eso, de familia. Es que dice la palabra que Noé duró 120 años preparando esa arca, construyéndola. Y lo más interesante es que nadie creyó. Todo el mundo se burló, nadie creyó. Y la palabra dice que la gente creyó cuando vino el diluvio y le tocaban a Noé que les abriera la puerta. Pero hay algo interesante acá. Y dice en el libro de Hebreos, que fue nuestro versículo con el cual iniciamos, en el capítulo 11, el versículo número 7. Y quiero volver a leer ese versículo porque necesito que todos nos quede claro. Entonces dice acá, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, oiga bien, el que le advirtió a Noé de lo que iba a venir era Dios. Dice, acerca de cosas que aún no se veían, con temor, oiga, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Mire que es fascinante, porque la palabra del Señor dice que Noé con temor preparó esa arca donde su casa se salvaba, donde su casa se salvó. Y nosotros nos damos cuenta, porque la palabra del Señor nos muestra que cuando llegó ese diluvio, cuando vino ese momento que nosotros sabemos que entraron los animales, que de las parejas entraron de animales macho y hembra, y de los animales puros entraron de a 7 parejas, dice la palabra que solamente entró ¿quién? A esa arca. Génesis capítulo número 7, y voy a leer el versículo 5 hasta el 7. Y dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le había mandado Jehová el Señor. Versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca. Escuche bien. Y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que ellos hicieron todo, Noé hizo todo como Dios se lo había mandado. El plan original no era que solamente se salvara la casa de Noé, la familia de Noé, sino todo aquel que entendiera, todo aquel que creyera. Pero muchos lo único que hicieron fue burlarse, lo único que hicieron fue reírse, lo único que hicieron fue seguir en su vida de perdición. Pero ¿qué fue lo que lo motivó a Noé? Porque mire una cosa, y quiero hablar aquí como muy coloquialmente. Imagínese usted
cuando usted esté construyendo un arca, póngase en los zapatos de Noé. Dios lo advierte a usted y le dice, viene un diluvio, viene un juicio, pero son cosas que no se saben, que no se conocían todavía, que no se veían. Y entonces usted recibe la instrucción, Dios le dice, lo vas a hacer este arca de tal medida, pero resulta que toda su barrio, su pueblo, su ciudad empiezan a burlarse, a decirle, oh, él está loco, ¿para qué construye eso? Y usted empieza a advertirles, pero la gente empieza a burlarse, a vivir perdidamente. ¿Usted no se desanimaría? ¿Usted no diría, bueno, no, la gente no hace caso, yo desisto, ¿para qué sigo construyendo esto? Yo creo que estoy loco. ¿No se desanimaría usted? ¿Usted no desistiría? ¿Usted no dejaría de construir eso si ve que nada está pasando? Que antes la gente se burla, que antes la gente lo trata de loco. ¿No desistiría usted? Yo creo que sí, pero hay algo bien interesante y es que Noé no desistió. Noé siguió construyendo. Y algo bien bonito es que Noé siguió, porque la palabra dice que por la fe lo hizo. Y él siguió construyendo. Me imagino que siguió hablándole a la gente. Me imagino que siguió diciéndole a las personas lo que iba a venir, pero siguió cortando madera, clavando tablas, calafateando, como dice la palabra. Siguió. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo que Noé estuviera tan animado o tan perseverante en seguir construyendo el arca? ¿Y sabe qué era? Era su familia. Porque Noé, la palabra del Señor nos muestra que aunque la gente no creyó, aunque la gente se burló, aunque la gente no hizo caso de él, le vinieron a creer el día que cayó el agua y el diluvio y las puertas se cerraron. Ya Noé no las podía abrir porque la Biblia dice que Dios la cerró. Pero ¿sabe qué fue lo que lo motivó? Su familia. Yo me imagino a Noé diciendo, aunque la gente no crea, voy a seguir construyendo para que entre mi esposa, para que entre mis hijos. Y la Biblia dice que Noé tenía 3 hijos, Sem, Can y Jafet, y las 3 esposas de sus hijos, a sus nueras. ¿Y sabe qué fue lo que motivó a Noé? Eso, su familia. Él dijo, voy a preparar el arca como Dios lo mandó, para que todo el que quiera entrar entre. Pero si no quieren entrar, no importa, sigo preparando el arca para mi casa, para mi familia, para que mi esposa se salve, para que mis hijos se salven, para que mis nueras se salven, para que ellos entren ahí. Y eso es lo que yo te digo. Mire, muchas veces cuando yo he predicado a muchos lugares, a muchas personas, no crean que todo el mundo acepta la palabra. Hay quienes no aceptan la palabra, hay quienes se burlan, hay quienes se ríen. Pero ¿sabe por qué yo sigo? ¿Saben por qué yo sigo preparando? ¿Saben por qué yo sigo anunciando? Porque estoy preparando esa arca para que entre mi casa. La Biblia nos muestra promesas maravillosas, por decir, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, donde la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay otro versículo que es un versículo famoso, muy querido por todos, que está en el libro de Josué, en el capítulo 24, cuando Josué estaba diciéndole a la gente uno de sus últimos discursos, porque la gente estaba desviándose a dioses paganos, en idolatrías, en vidas pervertidas, y Josué se levantó y le dijo a todo el pueblo, y les dijo, yo no sé ustedes a quién quieren servir, si a los dioses paganos que sirvieron sus padres, pero una cosa, yo y mi casa serviremos al Señor. Lo que estos hombres tenían en su corazón era que su casa, su familia, sus hijos. Mire, ¿se han dado cuenta usted de muchas personas que en la calle, en el trabajo, con los amigos, son súper geniales? La gente dice, wow, este hombre o esta mujer o esta muchacha es súper genial, pero en la casa son otras personas. Muchas veces hay padres que en la calle, hombres que en la calle, wow, son geniales. Todo el mundo quisiera tener un papá como ese, un esposo como ese, pero en la casa no le puede hablar sus hijos. En la casa su mujer le tiene miedo.
¿Cuántos pasan así? Eso pasa hasta en los pastores. Una vez escuchaba una historia de una esposa de un pastor que un día estaba el pastor predicando. Esto es una anécdota, no sé si sea verdad, pero es una historia que se cuenta mucho. Y entonces dice que una vez estaba el pastor en la iglesia, un pastor X, y entonces un día llegó su esposa y sus 2 hijos con la maleta y llegaron y se posaron ahí en la puerta de la iglesia con las maletas, con la ropa empacada, y él estaba predicando. Y cuando él vio que llegó la esposa, él se asustó y vio esas maletas, y entonces la congregación, los hermanos también vieron y le dijeron a la esposa del pastor: es que se van de viaje, ¿para dónde van? Y ella dijo: no vamos de viaje. Y cuando el pastor termina de predicar, se le acerca a la esposa y le dice: ¿usted qué hace con esas maletas? ¿Para dónde va? Y ella le dijo: nos venimos a vivir los niños y yo a la iglesia, porque el hombre que predica, el hombre que es en la iglesia, ese es el esposo con el que yo me casé, no con la fiera que llega a la casa. Y por eso nos tomamos la decisión de venirnos a vivir acá. Obviamente era para hacerle abrir los ojos a este hombre. Y eso es lo que muchas veces pasa, que hay padres que en la calle son geniales, hay esposos que en la calle, wow, sus amigos, la gente, son serviciales, son amigables, son buena gente, pero en la casa son ogros, pero en la casa no se les puede hablar. Y así pasa muchas veces. Y la gente en los hogares y en las familias, esto es muy típico, que en la calle todo el mundo los quiere, pero en su casa nadie. Cuando llegan, nadie los recibe porque dicen: ¿para qué? ¡Qué pereza! Es mal geniado, no se le puede hablar. Y muchas veces la gente dice, o las esposas dicen: qué bueno que mi esposo fuera en la casa como es en la calle, como es con los amigos, o viceversa. Hay esposos que dicen: ojalá mi esposa fuera en la casa como es en la calle, como es en la iglesia. Y yo les voy a decir una cosa: donde nosotros tenemos que ser mejores no es tanto en la calle, es en nuestra casa, es en nuestra familia. Y aquí está el ejemplo de Noé, porque Noé preparó el arca y él dijo: si quieren entrar, usted se imagina Noé diciéndole a sus hermanos, diciéndole a sus primos, diciéndole a lo mejor a sus papás, diciéndole a sus vecinos, a sus amigos: entren en el arca, y todos burlándose de él. Y yo me imagino Noé diciendo: no, qué pereza, pero lo motivaba era algo: su casa, su familia, su esposa, sus hijos, sus nueras. Y eso es lo que nos tiene que motivar hoy para buscar a Dios, la salvación de nuestra alma. Y quiero decirles a ustedes que muchos somos los responsables de traer la salvación a nuestra casa. ¿Y cómo? Con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Y eso es lo que yo quiero que hoy entendamos, que debemos construir un arca para que entre nuestra familia. Si todo el mundo quiere entrar, pues gloria a Dios. Si el vecino quiere entrar en esa arca, pues que entre. Si el tío quiere entrar, pues que entre. Hay espacio para todos. Pero si no quieren entrar, amigo, hermano que me estás escuchando, sigue construyendo el arca para que entre tu familia, para que entre tu esposa, para que entre tu esposo, para que entren tus hijos, para que entren tus nueras, que ellos anhelen buscar a Dios, deseen ir a la iglesia porque dicen: wow, mi suegro verdaderamente es un hombre de Dios, mi suegra, mi cuñado, qué tremendo, quiero buscar a Dios porque verdaderamente esta gente ama a Dios con todo su corazón y son honestos, genuinos y sinceros. Eso es preparar un arca para que se salve la familia. Mire, yo mucho me esfuerzo en mantener un buen testimonio y no lo hago legalista, ni lo hago por obligación, ni por aparentar nada. Yo lo hago porque la palabra del Señor me manda que sin santidad nadie verá al Señor. Pero a mí, más que impresionar a la gente, más que impresionar a los amigos,
enemigos, yo quiero es impresionar es a mi familia, es a mi esposa, es a mis hijos. Yo quiero es construir esa arca donde todos ustedes caben si quieren entrar y ser salvos de la ira que ha de venir sobre el mundo entero. Pero créanme que si no quieren entrar en esa arca, me voy a seguir esforzando y voy a seguir batallando para que entre mi familia, para que entren mis hijos. Por eso es que muchas veces le decimos a la gente: oren, busquemos a Dios. Entonces, por eso es que el título de este mensaje se llama Somos el resultado de. Y usted le va a colocar ahí el resultado de qué. Usted dice: mi casa es el resultado de mi esfuerzo, mi casa es el resultado de mi perseverancia, o mi familia, mi casa es el resultado de mi mal genio, de mi abandono, de mi desorden. ¿Qué es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Entonces, la palabra del Señor nos manda que nosotros nos debemos esforzar. Imagínese a Noé esforzándose 120 años, tapándose los oídos de la burla, tapándose los oídos de lo que la gente, me imagino, que le diría. Y Noé con carácter, con determinación, preparando esa arca, diciéndole a todos: entren, hay salvación, hay para todos, porque el Señor quiere salvarnos. Pero la gente no quiso. Noé siguió preparando para su casa, para su familia, para su esposa, para sus hijos. Entonces, esto lo que nos muestra es que nosotros debemos esforzarnos. Diga conmigo: esforzarnos. Quiero que toque la persona que está a su lado y dígale: papito, mamita, esforzados, esforcémonos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quiero llevarlos al libro de Jueces, capítulo número 6, versículo 11 al 12. Y lo voy a ilustrar de esta manera con un hombre que se llama Gedeón, que fue un hombre esforzado y valiente. Dice el versículo 11, dice la palabra: vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ariesita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y mira lo que dice el versículo 12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oiga lo que dice, que el Señor le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente. El Señor está contigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con la gente esforzada, con la gente que se esfuerza. Usted dirá: ¿y Gedeón de qué se estaba esforzando? En ese tiempo los madianitas eran los enemigos del pueblo de Israel, y ellos estaban invadiendo, saqueando, destruyendo los cultivos, y dice la palabra que estaban empobreciendo las familias. Dice que los hogares estaban arruinados, pero Gedeón se esforzaba en medio de esa situación, y Dios estaba buscando a alguien así para traer libertad. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que Gedeón era un varón esforzado y valiente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que seamos esforzados y valientes. Entonces, quiero mostrarles y decirles qué significa la palabra esforzado. Y la palabra esforzado significa valiente, animoso, de gran corazón y espíritu. Esfuerzo significa ánimo, vigor y valor. Esto es lo que caracterizó a todos los hombres de la antigüedad, que eran hombres esforzados, que eran mujeres esforzadas. Y eso es lo que hoy quiere Dios, que nosotros nos esforcemos. Ahora bien, ¿en qué, se pregunta usted, debemos esforzarnos? Entonces yo le voy a dar una lista y unos versículos en lo que nosotros nos debemos esforzar. Así que tome apunte. ¿En qué nos debemos esforzar? Número 1, en la adoración a Dios. Nosotros debemos esforzarnos en adorar, en orar a Dios. ¿Y por qué lo digo que esforzarnos? Porque yo sé que muchas veces orar es difícil. Yo sé que muchas veces orar hay veces duro, porque esta carne a veces no quiere, porque hay veces
veces uno quiere dormir, quieres comer, quiere ver televisión y no quiere orar, pero tenemos que esforzarnos. Yo también les confieso que muchas veces me cuesta orar, pero trato de esforzarme, porque si yo espero a estar en buen ánimo y querer, pues nunca, muy pocas veces voy a querer, porque el Señor Jesucristo bien dijo que la carne a la verdad está dispuesta. Óigame bien, perdón, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no. Entonces uno, si algún día quiere, nunca va a querer, porque esta carne no va a querer, pero el espíritu sí. Entonces tenemos que esforzarnos en adorar a Dios, en orar, esforzarnos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo segundo en lo que nos tenemos que esforzar, escuche bien, es en obediencia. Saben que Noé se esforzó en obedecer a Dios, y la palabra dice que por la fe lo hizo, y él se esforzó y siguió construyendo esa arca. Y quiero que venga conmigo al libro de Zacarías, libro del profeta Zacarías, capítulo 8, versículo 9. Dice la palabra: así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércese en vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa del Señor de los ejércitos para edificar el templo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que nos esforcemos en obedecer. Tenemos que obedecer lo que está Dios enseñándonos en estos días, lo que Dios nos está hablando, porque de nada sirve, queridos amigos y hermanos, que ustedes cada semana, cada fin de semana, los miércoles, ustedes se conecten a la palabra y escuchen el mensaje, y de nada les sirve que ustedes digan: uy, qué lindo mensaje, uy, cómo habló de bonito, o esa palabra tan tremenda, si no la obedecemos. Y usted dice: ay, es que es muy bonita, pero no, esfuércese en obedecer, y usted se va a dar cuenta cómo Dios lo va a bendecir. Número 3, en que debemos esforzarnos: en la gracia. Anote conmigo ahí, diga conmigo: esforzarnos en la gracia. Y quiero que venga conmigo a segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1. Y mire las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en segunda de Pedro, en el capítulo número 3, el versículo número 18, miren lo que dice esta palabra. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿en qué nos tenemos que esforzar? Diga conmigo: en la gracia. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la gracia? La gracia es un don, es un regalo, ¿sí? Entonces, la gracia es lo que hemos recibido. La gracia es un don que usted ha recibido de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, pero también es en la palabra. ¿Y de qué nos está hablando aquí? Que debemos esforzarnos en conocer cada día más la palabra de Dios, en conocer cada día más el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. En otras palabras, leer, discipularnos, estudiar, prepararnos, capacitarnos cada día más. Y tenemos que esforzarnos ¿en qué? En la gracia, en esos dones, en ampliar nuestra capacidad de conocimiento, de amar a los perdidos, de amar a las personas, de cada día conocer más la doctrina, conocer la gracia, conocer el amor de Dios. Mire, de nada nos sirve simplemente con quedarnos ahí, con conocer una partecita y ya. Y lo que Dios quiere es que nosotros nos esforcemos cada día en conocer más la palabra del Señor. Porque si conocemos más la palabra, pues conocemos a Dios. Y si nos esforzamos en los dones, en los talentos, en lo que Dios nos dio, vamos llevando esos talentos a ciencia. Mire, es como la persona que va de pronto a la universidad y se prepara, y entonces hace su carrera universitaria de lo que sea, del título que sea, pero sale de la universidad y se queda ahí. Por decir, un contador. Entonces el contador se gradúa, le dan su cartón de contaduría
gradúa y simplemente dice, ya me gradué y se queda ahí, pero no se esfuerza en seguir aprendiendo, en seguir conociendo esas nuevas leyes tributarias que cada día van sacando. Entonces va a ser un contador que a lo último va a ir quedando relegado, que va a ir quedando ahí como en un rincón. ¿Y sabe por qué? Porque no se esforzó en aprender más. Mire, así hay muchos cristianos, así hay montones de cristianos, y las iglesias están llenas de ese tipo de personas que no se esfuerzan en conocer más, en aprender más. No leen la Biblia, no leen un libro, no estudian la palabra, no quieren conocer cómo llevar a ciencia sus dones, cómo ministrarlos, cómo cada día ir perfeccionando, ir madurando. Pero yo sé, mis queridos hermanos y amigos, que esos no son ustedes. Ustedes son de los que se van a esforzar y se están esforzando cada día por ser mejores y por aprender. Número 4, ¿en qué más nos debemos esforzar? En ofrendar, en ayudar y en respaldar financieramente la obra de Dios. ¿Saben ustedes que la obra de Dios o la iglesia hace una obra increíble? No solamente una obra espiritual, sino también una obra social. Ustedes no se alcanzan a imaginar la iglesia cómo transforma vidas, cómo ha transformado familias. Mire, y muchas veces la gente cree y piensa que es mejor una ONG que una iglesia. Y entonces dicen, porque la ONG ayuda con necesidades básicas. Y la gente a veces dice, ¿y una iglesia qué? ¿Una iglesia para qué? Y yo les voy a decir cuál es la diferencia entre una organización de estas y una iglesia. Es que una organización viene y ayuda con mercados, con colchonetas, con ciertos elementos básicos a la comunidad. Pero ¿qué hacen? Ayudan, dan la ayuda y luego se van, pero no hacen nada en el corazón de las familias, no transforman los hijos, no sacan a los padres muchas veces de esos vacíos, de esas heridas emocionales, mientras que la iglesia lo que hace es ayudar. Oiga bien esto, puede que su apoyo, su ayuda social no sea tan grande como de esas organizaciones, pero la iglesia se queda. ¿Y sabe qué hacemos nosotros, la iglesia? Transformamos vidas. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de drogadictos que hemos podido sacar de la calle. Y hay familias agradecidas con la iglesia porque rescatamos a sus hijos de las calles y pudimos con la palabra de Dios libertarlos. Pudimos traer sanidad a su corazón y poderlos llevar al seno de sus hogares. Hemos visto matrimonios que muchas veces están al borde del divorcio por infidelidad, por cantidad de cosas, y hemos llegado con la palabra, con apoyo social, pero también con la palabra, con el discipulado, sembrando nuestras vidas en familias, y hemos visto hogares restaurados, familias bendecidas. Por eso es que ustedes y yo debemos esforzarnos en apoyar financieramente la labor de la iglesia. Ustedes no se queden con la mentira esa que el diablo ha infundido en la mente o en el corazón de las personas, que hay veces dicen es que lo que la gente ofrenda o diezma es para el pastor. Es mentira, porque lo que nosotros hacemos es grande. Mire, ustedes no se alcanzan a imaginar la labor que hemos hecho durante estos 3 meses que ha venido de pandemia. Hemos podido llevar comida, hemos podido llevar mercados, hemos podido hasta ayudar económicamente a muchas personas. Y mire, mi hermano, y con pequeños recursos, siendo que estamos cerrados, y no solamente hemos llevado comida, no solamente hemos llevado apoyo económico, también hemos llevado palabra, hemos orado por enfermos y hemos visto cómo se sanan. Hemos llevado a familias que están en crisis de una manera terrible y hemos podido orar y ayudarles emocionalmente y ayudarlos en este momento. Y eso hace la iglesia y mucho más. Por eso es que ustedes y yo debemos apoyar y esforzarnos por apoyar financieramente su iglesia. ¿Por qué? Porque mire, su familia hoy está siendo bendecida. Entonces quiero llevarlos a 2 de Corintios capítulo número 8 versículo
3 dice: pues doy testimonio, dice el apóstol, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que la iglesia estaba ayudando, la labor de la iglesia, oiga bien, financieramente, y se estaban esforzando y aún más allá de sus fuerzas para ayudar. Por eso yo bendigo a Dios y bendigo a todas las personas, a todas las familias, a todos los hermanos que en estos 3 meses de crisis, de pandemia, de encerramiento, no han dejado de ofrendar y diezmar. Gracias a ustedes hemos podido llegar a muchas familias, y gracias a sus ofrendas y a sus diezmos durante estos años hemos podido llegar a muchos hogares y transformar familias. Por eso esforcémonos y ayúdenos que con su ofrenda podamos seguir transformando familias y sacando más personas de las calles, trayendo restauración a los hogares y a los jóvenes. Muy bien, número 5, ¿en qué más debemos esforzarnos para preparar esa arca? Esforzarnos en el trabajo que hacen, óigame bien, en trabajar en ese trabajo de importancia, esforzarnos en el trabajo que hacen sin importar cómo se vea la economía del mundo. ¿Qué estoy diciendo? Que la familia, que los hogares deben esforzarse en el trabajo que hacen, en lo que están haciendo. Mire, familia, yo no sé ustedes qué trabajan, qué laboran, porque algunos los conozco, muchos otros no. Sé qué hacen algunos, no sé qué hacen otros. Pero lo que quiero decirles es que usted debe seguirse esforzando en su trabajo, sin importar cómo está la situación económica en el mundo. Y quiero que mire en segunda de Crónicas capítulo 15 versículo 7, y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: pero esforzados vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra labor. Entonces lo que el Señor está diciendo es que sigan esforzándose, sigamos esforzándonos en el trabajo que hacemos, sin importar cómo está la situación económica en el mundo. Acuérdese que estamos preparando un arca y nuestra familia es el resultado de que nos esforzamos, o somos el resultado que nos quedamos quejándonos y lamentándonos. Número 6, ¿en qué más nos debemos esforzarnos? Nos debemos esforzar en medio del desánimo. Yo sé que muchos hogares y muchas familias han caído en desánimo, porque el desánimo viene. Mire, yo muchas veces y con mi familia hemos sentido el desánimo, pero ¿sabe qué nos dice la palabra? Que en medio del desánimo sigamos esforzándonos. Mire, Noé, imagínese a Noé, 120 años preparando un arca. Se imagina el desánimo de ver que sus primos, que sus amigos, que sus tíos, que sus hermanos no le creían. ¿Cómo es el desánimo? Mire, uno muchas veces se siente desanimado así, y yo puedo entender a muchos padres o a muchas madres que buscan a Dios, y yo entiendo el desánimo que a veces sienten cuando dicen: pastor, es que mis hijos no me siguen en el camino, pastor, es que yo les hablo, oro por ellos y no pasa nada. Y yo entiendo ese desánimo, claro que sí, pero ¿sabe qué dice el Señor? Esfuércese en ese desánimo, sigan esforzándose. Y mire lo que dice Isaías capítulo número 35 versículo 4. Dice así la palabra del Señor: decid a los de corazón apocado, desanimado, derribado, esforzaos, no teman, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. ¿Sabe qué es lo que Dios está diciendo? Esfuércese. A los de corazón que está ahí apocado, a los que no tienen sus manos levantadas y caídas, a los que están temiendo, a los que están ahí, les dice el Señor: esfuércese en medio del desánimo. Número 7, ¿en qué
debemos esforzarnos más. Muchas veces como familia hemos perdido seres queridos, hemos perdido a lo mejor familiares, a lo mejor muchos han perdido hijos, padres, amigos. ¿Cuántas personas en este tiempo han perdido un ser querido y no han podido despedirse de él, sino que se los han llevado sin poder decirles o darles un adiós como quisieran? ¿Cuánta gente aún antes de esta pandemia o de esta situación perdieron familiares y seres queridos? Yo sé que hay padres que perdieron hijos amados y yo creo que ese dolor solo lo sana el Señor. Y yo creo que ese vacío solo lo llena el Señor. Y yo entiendo cuando la gente pierde un ser querido y le duele en su corazón. Yo también he perdido seres queridos. Yo también, nuestro primer hijo, con mi esposa, que teníamos el deseo y esos anhelos, y nuestro primer hijo se murió, nació y a las 2-3 horas falleció. Terrible, doloroso, duro. Qué cosa tan horrible. Puedo entender a los que han perdido a bebés. Puedo entender a los que han perdido hijos a los 20, a los 25. Puedo entender a los que han perdido seres queridos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que debemos esforzarnos aún ante la muerte de un ser querido. Y quiero que mire en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Y dice estas palabras. Y este es David hablándole a su hijo Salomón. Y miren lo que les dice David a Salomón, que era su papá, era el rey David, el que compuso los salmos, el hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces dice la palabra: yo sigo el camino de todos en la tierra. Oiga lo que le dice David a Salomón, su hijo, porque ya estaba viejito, casi para morir. Y le dijo: hijo mío Salomón, ahí en su lecho de muerte, ahí está que se muere David, y coge a su hijo Salomón y le da estas palabras y le dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Y cuál es ese camino? De la muerte. Porque mire, todos, aunque no querramos, si no viene el Señor Jesucristo antes y viene el rapto de la iglesia, un día tendremos que partir a la eternidad y tendremos que morirnos. Nos vamos a morir, bien sea de viejitos, bien sea jóvenes, por una enfermedad, por un accidente de muerte natural o por un virus o cualquier cosa, si el Señor no viene antes y nos lleva. ¿Y cuál es el camino de todos en la tierra? Ese. Y cuando David está a punto de morir, le dice a su hijo estas palabras: yo sigo el camino de todos en la tierra. Pero mire lo que le dice él a su hijo: esfuérzate y sé hombre. Oiga lo que dice. Y uno dice: Dios mío, pero pastor, el Señor dice: esfuérzate, sigue adelante, porque largo camino te queda por delante. Y yo sé que hay familias que han perdido seres queridos, y yo sé que esa herida está muy fresquita en sus corazones, pero yo oro hoy para que el Espíritu Santo traiga un bálsamo cicatrizante a estas familias y pueda sanar el corazón. No estoy diciendo que olviden a sus seres queridos, estoy diciendo que sanen sus corazones y puedan seguir adelante y avanzando. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Por eso le hablo a padres que han perdido sus hijos. Y no es normal que los padres entierren a los hijos, porque lo típico o lo normal es que los hijos entierren a los padres. Pero si padres enterraron a sus hijos, hoy el Señor quiere consolarlos, quiere restaurarlos y quiere decirles: esfuércese y sigan avanzando, sigan adelante, porque largo camino les queda por delante. Hay muchas cosas más en las que debemos también esforzarnos, y por cuestión de tiempo no puedo seguir diciéndolas detalladamente, pero anótelas. ¿En qué más debemos esforzarnos? En la salvación de nuestra familia. Como Noé, preparar el arca. Debemos esforzarnos también en pagar las deudas para no deberle nada a nadie. Yo he escuchado hoy familias en medio de esta situación que estamos viviendo, donde muchos me han dicho: pastor, es que si yo no tuviera deudas, es que si no debiera, es que si no tuviera que pagar, pues mi situación sería otro. Pero las deudas, tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá. Y por eso quiero decirles a todos: esforcémonos en pagar nuestras deudas. Sigamos ese plan, ese método 70
70-30 y verá que Dios nos va a ayudar a salir de toda deuda. Y vamos a esforzarnos. Otro, esforcémonos en tener una buena salud. Oiga bien esto, padres, esfuércese todos en tener una buena salud, hacer algo de ejercicio, comer más saludable. Otra, esforzarnos en cultivar amistades. Tenemos que esforzarnos en cultivar buenas amistades. Hay gente que no se esfuerza en cultivar, hay familias que no se esfuerzan en cultivar buenas amistades. Y aquí lo que digo de buenas amistades, no estoy hablando de cuando hay veces los padres o los papás dicen, yo quiero ser el mejor amigo de mis hijos. Mire, yo no digo eso porque yo quiero ser el mejor padre para mis hijos. ¿Por qué no quiero ser el mejor amigo? Porque muchas veces el mejor amigo, hay veces es alcahueta, hay veces el mejor amigo es traicionero, pero yo quiero ser el mejor padre para mis hijos, el mejor papá que ellos puedan tener. Y yo les animo a ustedes, los que muchas veces dicen, quiero ser el mejor amigo de mis hijos. Sí, está muy bonito, pero ¿no será mejor ser el mejor padre para sus hijos? Hay algunos que dicen, yo quiero ser el mejor amigo de mi esposa. Pues hoy te doy un consejo, sé el mejor esposo para ella, que ella nunca diga, wow, ¿por qué me casé con este? Sino que pueda decir, wow, me casé con el mejor esposo. 20 años después siga diciéndolo, me casé. Esposas, no digan yo quiero ser el mejor esposo, la mejor esposa para mi esposo. Digan yo quiero ser, oiga bien, la mejor esposa, no la mejor amiga, la mejor esposa para mi esposo. Eso es lo que, hijos, no digan yo quiero ser el mejor amigo de mi papá. Digan yo quiero ser el mejor hijo para mi papá. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Cuántos dicen amén a eso? Otra cosa que debemos esforzarnos en la familia, en la santidad. Debemos esforzarnos en santidad. Debemos esforzarnos también, familia, en ordenar nuestras vidas. ¿Qué es eso? Si no se ha casado, cásese. Si está viviendo en una vida desordenada, ordene su vida. Si no ha terminado sus estudios, termínelos. Si no ha terminado de leer un libro que comenzó a principio de año, termínelo. Esfuércese en ordenar su vida. Otra, esfuércese en compartir, óigame bien, más con sus hijos, más con su casa. Otra, esfuércese en comprar su casa propia para tener a su familia y estar establecidos. Otra más para terminar ya, porque la lista sigue y sigue. Esforcémonos en cumplir la gran comisión de compartirle a otros del amor de Jesús. Esforcémonos también para terminar lo que debemos hacer, en lo que nos han mandado hacer. Entonces, mire, iglesia, hoy quiero decirles, noche de familia, esforcémonos en construir el arca, donde todo el que quiera entrar, entre. Pero si no quiere entrar nadie, que al menos entre su casa. Diga como dijo aquel hombre, el apóstol Pablo, cuando le dijo al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que esforcémonos. Entonces, su familia es el resultado de, su matrimonio es el resultado de, y ustedes van a completar ahí el resultado de ¿qué? De abandono, el resultado de desorden o el resultado de que hay orden, de que hay esfuerzo, que hay temor de Dios. ¿Qué es el resultado? Acuérdese que no somos el resultado de lo que la gente quiere que seamos. Somos el resultado de lo que nosotros mismos nos proponemos hacer. Así que quiero que donde está incline su rostro. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle, Señor, ayúdanos a preparar el arca. Señor, te damos gracias en este día y en esta hora queremos bendecirte, Padre. Señor, ayúdanos como Noé a esforzarnos a preparar el arca, Señor. Dios mío, donde entre toda nuestra familia. Señor, si entran nuestros amigos, nuestros vecinos, amén, gloria a Dios, porque queremos la salvación de toda nuestra casa. Yo quiero ver a Montenegro
bajo la presencia del Señor y viendo un avivamiento y salvación, Señor. Quiero ver a Colombia, América Latina y a muchas naciones de la tierra levantando manos al Señor y confesando que Jesucristo es su Dios. Señor, y me voy a esforzar para eso, Dios. Pero si no quieren entrar, si no quieren creer, si no quieren aceptar, Señor, ayúdame a esforzarme en seguir preparando el arca para que entre mi esposa, mis hijos, Señor. Te lo pido en esta hora y oro por las familias. Oro por cada familia en este día. Oro, Señor, para que cada familia prepare esa arca donde entre su casa, donde entre su familia y haya salvación. Que nos esforcemos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos en esta hora a ser varones esforzados y valientes en el nombre de Jesús. Y quiero que diga conmigo lo que dice la palabra: yo y mi casa serviremos al Señor. Dígalo conmigo: yo y mi casa serviremos al Señor. Diga conmigo: me voy a esforzar en medio del desánimo, en medio de la burla, de lo que sea, y voy a seguir preparando esa arca para que entre mi familia. En el nombre de Jesús. Amén.